Érase una vez un joven llamado Salomón, hijo del gran rey David. Desde pequeño, creció en el majestuoso palacio de Jerusalén, rodeado de lujos y sirvientes, pero también de grandes responsabilidades. Su padre, David, era un líder valiente y un hombre conforme al corazón de Dios, y siempre le hablaba a Salomón sobre la importancia de seguir los caminos del Señor. David había gobernado Israel con justicia y había llevado al pueblo a la victoria sobre muchos enemigos. Pero ahora, su reinado llegaba a su fin, y Salomón sabía que pronto le tocaría ocupar el trono. Todos los días, Salomón veía cómo su padre administraba justicia, tomaba decisiones difíciles y guiaba al pueblo con la ayuda de Dios. También observaba a los ancianos sabios, que aconsejaban a su padre, y a los sacerdotes, que enseñaban la ley de Dios. Sabía que ser rey no significaba solo vivir en un palacio y dar órdenes. Significaba cuidar del pueblo, protegerlo y, sobre todo, obedecer a Dios. Sin embargo, aunque Salomón era un príncipe educado y preparado, en su corazón sentía una gran preocupación. ¿Cómo podré gobernar bien a un pueblo tan grande y sabio como Israel? A medida que pasaban los días, Salomón pensaba más y más en su futuro. Su padre era un guerrero experimentado, un líder fuerte que había conquistado muchas tierras. Pero Salomón no era un guerrero como su padre. No tenía experiencia en la batalla ni en el gobierno. ¿Sería capaz de tomar decisiones justas? ¿Podría proteger a su pueblo sin la fuerza militar de su padre? Estas dudas llenaban su mente, y aunque tenía riquezas y poder, sabía que le faltaba algo mucho más importante: sabiduría. Hasta que un día, después de la muerte de David, Salomón fue coronado como el nuevo rey de Israel. La gente lo aclamaba y celebraba, pero en su corazón, Salomón sentía un gran peso. Ahora todo el pueblo dependía de él. Cada decisión que tomara afectaría a miles de personas. ¿Cómo sabría qué era lo correcto? ¿Cómo podría ser un rey justo sin cometer errores? Fue entonces cuando ocurrió algo maravilloso. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón se quedó asombrado. El Creador del cielo y la tierra le estaba ofreciendo cualquier cosa que deseara. Podía haber pedido riquezas incontables, ejércitos poderosos o una vida larga y sin preocupaciones. Pero en su corazón, Salomón sabía exactamente lo que necesitaba. Con humildad, respondió: «Señor, soy solo un joven sin experiencia y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es grande y numeroso, y necesito sabiduría para guiarlos bien. Dame un corazón sabio y entendido para discernir entre el bien y el mal, y así poder ser un buen rey». Al escuchar estas palabras, Dios se alegró mucho. Salomón no había pedido riquezas ni poder, sino algo que mostraba su deseo de servir bien a su pueblo. Entonces, Dios le respondió: «Porque has pedido sabiduría en lugar de riquezas o poder, te daré un corazón sabio como nunca antes ha habido ni habrá después de ti. Y además, te daré riquezas y honor, y si sigues mis caminos, también te daré una larga vida». Y por eso, desde aquel día, Salomón comenzó a gobernar con una sabiduría que sorprendía a todos. Sus decisiones eran justas, sus palabras estaban llenas de conocimiento, y su capacidad para resolver problemas asombraba a los ancianos y líderes de Israel. La gente acudía a él para pedir consejo, y su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de otras naciones oían hablar de su inteligencia y sabiduría, y muchos viajaban desde tierras lejanas solo para escucharlo hablar. Con el tiempo, Salomón se convirtió en un hombre de gran conocimiento. No solo era sabio en asuntos de justicia y gobierno, sino que también estudiaba la naturaleza, los animales, las plantas
y el comportamiento humano. Escribió muchos proverbios llenos de consejos sobre la vida, la justicia y el temor a Dios. Uno de sus consejos más conocidos decía: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Salomón entendía que la verdadera inteligencia no venía de la educación ni de la experiencia, sino de una relación cercana con Dios. Hasta que finalmente, con el paso de los años, la fama de Salomón llegó a su punto más alto. Su sabiduría no tenía comparación, su reino prosperaba y todas las naciones lo respetaban. Reyes y gobernantes enviaban regalos y tributos, y Salomón acumuló riquezas inmensas. El oro era tan abundante en Jerusalén que la plata casi no tenía valor. Construyó palacios, jardines, fortalezas y grandes obras para embellecer su ciudad. Todo lo que un rey podía desear, Salomón lo tenía. Pero en medio de toda su gloria y riquezas, algo comenzó a cambiar en su corazón. Aunque había sido un rey sabio y justo, poco a poco empezó a alejarse de Dios. Salomón tenía muchas esposas, y muchas de ellas eran princesas extranjeras que adoraban a otros dioses. En lugar de enseñarles a seguir al único Dios verdadero, Salomón permitió que trajeran sus ídolos a Israel. Primero, solo las dejaba adorar en privado, pero con el tiempo, él mismo comenzó a participar en sus ritos y sacrificios. El rey sabio, el hombre que había escrito proverbios sobre obedecer a Dios, ahora se apartaba de los mandamientos del Señor. Dios le había advertido a Israel que no siguiera a otros dioses, pero Salomón, cegado por su riqueza y poder, no prestó atención. Su corazón ya no estaba completamente con Dios como en sus primeros años, y aunque todavía gobernaba con sabiduría, algo en su alma había cambiado. Y desde ese día, las consecuencias de su alejamiento de Dios comenzaron a sentirse en su reino. Dios, que había bendecido a Salomón con sabiduría, riquezas y honor, ahora le habló con una advertencia seria. Le dijo: «Por cuanto has apartado tu corazón y has seguido a otros dioses, te quitaré el reino. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero después de ti, tu reino será dividido». Estas palabras fueron como un golpe para Salomón. Aunque todavía tenía su trono, la paz y la estabilidad que había disfrutado comenzaron a desmoronarse. Surgieron enemigos dentro y fuera de Israel, y la armonía en su reino empezó a romperse. Aunque seguía siendo el rey, la alegría que antes tenía ya no estaba en su corazón. Sus riquezas y su poder ya no lo llenaban como antes. Se dio cuenta de que todo lo que había construido y acumulado era inútil sin Dios. En sus últimos años, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre todo lo que había vivido. Allí escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Con esto reconocía que la sabiduría, las riquezas y el poder no significaban nada sin obedecer a Dios. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono. Pero tal como Dios lo había advertido, el reino se dividió en dos: Israel y Judá. Lo que había sido un reino fuerte y unido bajo David y Salomón, ahora estaba fragmentado. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos recuerda que si buscamos primero el reino de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. También aprendemos que ningún éxito, riqueza o conocimiento pueden reemplazar la obediencia a Dios. Salomón tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero cuando se alejó de Dios, perdió la paz y la bendición que había disfrutado. A veces, las cosas materiales pueden hacernos olvidar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Por último, la historia de Salomón nos advierte sobre la importancia de permanecer fieles a Dios toda nuestra vida.
No basta con empezar bien. Debemos terminar bien. Salomón comenzó su reinado con un corazón humilde y dependiente de Dios, pero en sus últimos años dejó que su corazón se apartara. Su historia nos recuerda que debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón, no solo en algunos momentos, sino siempre, como él mismo escribió al final de su vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En este compilado exploraremos historias llenas de fe, valentía y el cumplimiento del plan perfecto de Dios a través de 3 emocionantes relatos bíblicos que nos inspiran y enseñan valiosas lecciones. Cada historia nos lleva a un viaje diferente, mostrando cómo Dios utiliza a personas comunes para lograr cosas extraordinarias cuando confían en Él. Moisés y la zarza ardiente, el inicio de una gran misión. En esta increíble historia conoceremos cómo Dios llama a Moisés, un hombre que enfrentaba sus propios temores y dudas, para una misión divina que cambiaría la historia de su pueblo. A través de una zarza que ardía sin consumirse, Dios habló directamente con Moisés, llamándolo a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este relato nos enseña que, aunque a veces nos sintamos incapaces, Dios nos equipa y nos guía para cumplir su propósito. La historia de Esther, la reina que salvó a su pueblo. Esther, una joven humilde y valiente, se convirtió en reina en una tierra extranjera y se encontró en el centro de una crisis que amenazaba la vida de su pueblo. Confiando en el plan de Dios y arriesgando su propia vida, Esther intervino ante el rey para salvar a los israelitas de la destrucción. Esta historia destaca la importancia del coraje, la fe y la obediencia a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Josué, el líder valiente que condujo a Israel a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el desafío de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido. Confiando plenamente en las promesas de Dios, Josué enfrentó enormes desafíos, incluyendo la caída de las murallas de Jericó. Su historia nos muestra que la fe y la obediencia a Dios nos llevan a victorias que parecen imposibles. Estas poderosas narraciones nos recuerdan que Dios siempre está presente, guiando y fortaleciendo a aquellos que confían en Él. Cada uno de estos personajes bíblicos nos inspira a vivir con fe, amor y valentía, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Érase una vez, el pueblo de Israel estaba acampado a orillas del río Jordán. Delante de ellos se encontraba la tierra prometida, el lugar que Dios había jurado darles. Sin embargo, había un gran desafío. El río Jordán estaba desbordado porque era la temporada de cosecha. Cruzar era imposible por medios humanos. Pero Josué sabía que este era el momento en el que Dios mostraría su poder y confirmaría que estaba con ellos, como lo había estado con Moisés. Todos los días los israelitas se levantaban y miraban el río caudaloso. Muchos se preguntaban cómo podrían cruzarlo con seguridad, especialmente con sus niños, ancianos y posesiones. Pero Josué, confiado en las instrucciones de Dios, dio órdenes específicas. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, sigan detrás de ella, pero manténganse a cierta distancia, como a 2000 codos. No se acerquen demasiado. Así sabrán por dónde ir, porque nunca han pasado por este camino antes. El arca del pacto representaba la presencia de Dios entre ellos y sería la guía en este momento crucial. Josué también les dijo: santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. El pueblo
comenzó a prepararse con expectativa y reverencia, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario, hasta que un día llegó el momento esperado. Josué reunió a los sacerdotes y les dio las instrucciones de Dios. Tomen el arca del pacto y adelántense al pueblo. Cuando los sacerdotes cargaron el arca y comenzaron a caminar hacia el río, algo increíble sucedió. Apenas sus pies tocaron el agua, las corrientes se detuvieron río arriba, formando un muro, mientras el agua que estaba abajo continuaba fluyendo hasta que el lecho del río quedó seco. El pueblo entero pudo cruzar el Jordán como si estuvieran caminando sobre tierra firme, mientras los sacerdotes permanecían en el medio del río con el arca. Todos los hombres, mujeres, niños y ancianos pasaron al otro lado. Era un espectáculo impresionante. Más de 1 millón de personas cruzaron el Jordán, recordando cómo Dios había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años atrás. Este milagro confirmó que el Dios que había estado con Moisés ahora estaba con Josué, como él mismo había prometido. Además, Dios le dio una instrucción especial a Josué. Le dijo que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, y que cada uno recogiera una piedra del lecho del río donde los sacerdotes estaban parados con el arca. Estas piedras serían un recordatorio permanente del milagro que habían presenciado. Y por eso, cuando todo el pueblo cruzó el Jordán, Josué ordenó a los 12 hombres que tomaran las piedras. Las llevaron al campamento en Gilgal, donde Josué las colocó como un monumento. Luego explicó al pueblo: cuando sus hijos les pregunten en el futuro qué significan estas piedras, ustedes les dirán: el Señor secó las aguas del Jordán delante de nosotros para que pudiéramos cruzar como secó el Mar Rojo. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que la mano del Señor es poderosa, y ustedes temerán al Señor su Dios para siempre. El pueblo acampó en Gilgal, al este de Jericó. Allí, las piedras se convirtieron en un recordatorio visible del poder y la fidelidad de Dios. Josué también ordenó que se tomara otra pila de piedras y se colocara en medio del Jordán, en el lugar exacto donde los sacerdotes habían estado de pie con el arca. Este altar permanecería bajo el agua como testimonio del milagro que Dios había hecho ese día. La fama de Josué como líder y del pueblo de Israel como una nación poderosa guiada por Dios se extendió por toda la región. Los habitantes de las tierras cercanas escucharon cómo Dios había secado las aguas del Jordán y comenzaron a temer al Señor y a su pueblo, hasta que finalmente llegó el momento de una preparación espiritual para el siguiente paso. Ahora que estaban en la tierra prometida, Dios instruyó a Josué que restaurara una práctica que había sido suspendida durante los años en el desierto: la circuncisión. Todos los hombres que habían nacido durante los años de vagar en el desierto no habían sido circuncidados, y esta era una señal importante del pacto entre Dios y su pueblo. Josué obedeció, y todos los hombres fueron circuncidados en un lugar llamado Givat Haralot. Allí, Dios les dijo: hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Después de este acto de consagración, el pueblo se recuperó y celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Por primera vez en muchos años, comieron del fruto de la tierra: trigo, pan sin levadura y grano tostado. Ese mismo día, el maná, el alimento que Dios les había estado proveyendo milagrosamente en el desierto, dejó de caer. Esto simbolizó un nuevo comienzo para el pueblo, ahora viviendo de las bendiciones de la tierra prometida. Y desde ese día, Israel supo que estaban listos para avanzar y comenzar la conquista de la tierra prometida. Josué estaba plenamente convencido de que Dios estaba con ellos. Antes de enfrentarse a Jericó, tuvo un encuentro sorprendente. Mientras estaba cerca de la ciudad, vio a un hombre con una espada desenvainada. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El hombre respondió:
No soy de ninguno, sino el comandante del ejército del Señor. He venido ahora. Josué se postró en el suelo, reconociendo que estaba en presencia divina. El comandante del ejército del Señor le dijo: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo». Josué 5:15. Con este encuentro, Josué recibió la confirmación final de que Dios estaba al mando de esta misión. No estaban solos, y el mismo cielo estaba luchando por ellos. La historia narrada en Josué capítulos 3, 4 y 5 no es solo un relato histórico, sino una invitación a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, cumpliendo sus promesas, guiándonos a través de lo imposible y preparándonos espiritualmente para su propósito. Este pasaje tiene enseñanzas profundas y prácticas que podemos aplicar a nuestras propias experiencias. 1. Dios nos llama a dar pasos de fe, incluso cuando el camino parece imposible. El pueblo de Israel se encontraba frente al río Jordán, un obstáculo infranqueable. Este acto de obediencia requería fe, porque el río no se detuvo hasta que los sacerdotes tomaron el primer paso. Esto nos enseña que muchas veces Dios espera que demos el primer paso de confianza en Él, aunque no podamos ver cómo se resolverá la situación. ¿Qué río desbordado enfrentas hoy en tu vida? Dios te llama a confiar en Él y avanzar, sabiendo que su poder se manifiesta cuando caminamos en fe. 2. Los momentos milagrosos deben ser recordados para fortalecer nuestra fe. Dios instruyó a Josué a recoger 12 piedras del lecho seco del río Jordán, como un recordatorio eterno del milagro que habían presenciado. Este acto nos enseña la importancia de recordar y compartir los momentos en los que hemos experimentado la mano poderosa de Dios. Así como el pueblo de Israel miraría esas piedras y recordaría cómo Dios detuvo las aguas del Jordán, nosotros también debemos hacer memoria de los momentos en los que Dios ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos recibido una respuesta inesperada a nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hemos sido rescatados de situaciones difíciles? Estos recuerdos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también sirven para testificar a otros sobre el poder y la fidelidad de Dios. 3. La obediencia espiritual es esencial para avanzar en los planes de Dios. Antes de conquistar la tierra prometida, Dios pidió al pueblo que restaurara la práctica de la circuncisión, un acto de consagración que simbolizaba el pacto entre Dios e Israel. Esto era un recordatorio de que la victoria no dependía solo de la fuerza militar o la estrategia, sino de la relación de obediencia y fidelidad con Dios. Este acto de consagración también les ayudó a prepararse espiritualmente. De manera similar, antes de enfrentar grandes desafíos o recibir las promesas de Dios, debemos asegurarnos de estar espiritualmente preparados. Esto podría significar examinar nuestras vidas, apartarnos del pecado, fortalecer nuestra relación con Dios en oración y meditar en su palabra. Érase una vez, en una tierra lejana llamada Persia, había un poderoso rey llamado Asuero, quien gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. El rey vivía en un gran palacio en la ciudad de Susa, lleno de tesoros y rodeado de altos muros de mármol y hermosos jardines. Pero esta historia no trata solo del rey, sino de una joven muy especial llamada Esther. Esther era una huérfana judía que vivía con su primo Mardoqueo, quien la había criado como si fuera su hija. Aunque Esther vivía en una tierra extranjera, nunca olvidaba sus raíces ni su fe en Dios. Era conocida por ser muy hermosa, pero lo que realmente la hacía especial era su corazón bondadoso y su gran valentía. Nadie en el palacio del rey sabía que Esther era judía, y ella mantenía este secreto siguiendo el consejo de Mardoqueo.
Un día, el rey Asuero organizó un concurso en todo el reino para elegir a una nueva reina, pues la anterior había sido destituida. Muchas jóvenes fueron llevadas al palacio para ser presentadas al rey, y Esther fue una de ellas. Con el tiempo, Esther fue la elegida para ser la nueva reina, sin que nadie supiera que ella era del pueblo de Israel. Dios tenía un plan especial para ella. Todos los días en el palacio, Esther vivía con gran responsabilidad. Aunque ahora era reina, su vida no era solo de lujo y fiestas. Ella oraba a Dios y confiaba en su sabiduría para guiarla en este nuevo papel. Mardoqueo, su primo, la visitaba con frecuencia para asegurarse de que estaba bien y para aconsejarla. Un día, mientras Mardoqueo estaba en las puertas del palacio, escuchó algo muy preocupante. 2 oficiales del rey estaban planeando un complot para asesinar a Asuero. Mardoqueo rápidamente le contó a Esther lo que había escuchado, y ella informó al rey, salvando así su vida. Aunque el rey no sabía que Mardoqueo era el responsable directo, el hecho quedó registrado en los libros del reino. Esther seguía manteniendo en secreto su identidad como judía, tal como Mardoqueo le había pedido, ya que el pueblo judío no siempre era bien visto en el imperio persa. Mientras tanto, en el reino había un hombre muy poderoso llamado Amán, quien había sido ascendido a un puesto muy alto por el rey. Amán era arrogante y quería que todos se inclinaran ante él. Sin embargo, Mardoqueo, que amaba y respetaba solo a Dios, se negaba a inclinarse ante Amán. Esto enfureció tanto a Amán que decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino destruir a todo el pueblo judío en Persia. Un día, Amán fue al rey, y sin mencionar a los judíos por su nombre, le dijo que había un pueblo en su reino que no obedecía sus leyes. Convenció al rey para que firmara un decreto que permitiera la destrucción de ese pueblo. El decreto decía que en una fecha específica, todos los judíos del reino serían aniquilados. Cuando Mardoqueo se enteró, rasgó su ropa en señal de dolor y tristeza y envió un mensaje a Esther pidiéndole que interviniera y hablara con el rey. Esther estaba aterrorizada. Según la ley persa, nadie podía acercarse al rey sin ser invitado, ni siquiera la reina. Si alguien lo hacía y el rey no extendía su cetro de oro, esa persona sería ejecutada. Esther sabía que su vida estaba en peligro, pero también comprendía que tal vez Dios la había puesto como reina precisamente para este momento. Mardoqueo le envió un mensaje muy importante. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un tiempo como este? Después de mucho orar y pensar, Esther decidió que arriesgaría su vida para salvar a su pueblo. Le pidió a Mardoqueo que convocara a todos los judíos a orar y ayunar durante 3 días, y ella haría lo mismo. Al final de esos 3 días, iría ante el rey, aunque eso significara arriesgar su vida. El tercer día llegó. Esther se vistió con sus mejores ropas reales y con el corazón latiendo rápido, caminó hacia el salón del trono, donde el rey Asuero estaba sentado. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras se acercaba, sin haber sido llamada. El silencio reinaba en la sala mientras Esther esperaba ver si el rey levantaría su cetro. Para su alivio, el rey extendió su cetro de oro hacia ella, permitiéndole acercarse. El rey, sorprendido por su visita, le preguntó qué deseaba. Esther, con gran sabiduría, no reveló de inmediato su petición. En su lugar, lo invitó a él y a Amán a un banquete que ella organizaría al día siguiente. El rey aceptó, y Amán se sintió honrado, pensando que la reina lo favorecía. Sin embargo, Esther tenía un plan mucho más grande en mente. Esa misma noche, el rey no pudo dormir, así que pidió que le leyeran los registros del reino. Fue entonces cuando descubrió que Mardoqueo había salvado su vida al descubrir el complot de los oficiales, pero nunca había sido recompensado. El rey decidió honrar a Mardoqueo al día siguiente, lo que enfureció aún más a Amán, quien ya había construido una horca para ejecutar a Mardoqueo. Finalmente llegó el segundo banquete. Durante la comida, el rey nuevamente preguntó a Esther qué deseaba. Esther, con el corazón firme, reveló la verdad. Si he hallado gracia ante ti, oh rey, salva mi vida y la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos. El rey, sorprendido y enfurecido, preguntó quién había hecho tal cosa. Esther señaló a Amán. El enemigo es este malvado Amán. El rey, lleno de ira, se levantó de la mesa. Amán, aterrorizado, suplicó por su vida ante Esther. Sin embargo, el destino de Amán ya estaba sellado. El rey ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. La trampa que Amán había planeado para los judíos se volvió en su contra. Desde ese día, todo cambió.
Aunque Amán había sido derrotado, el decreto que había firmado para destruir a los judíos seguía vigente. Sin embargo, el rey permitió que Ester y Mardoqueo escribieran un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse de sus enemigos. Gracias a la valentía de Ester y la sabiduría de Mardoqueo, el pueblo judío fue salvado y prevaleció sobre sus adversarios. Mardoqueo fue elevado a un alto puesto en el reino, y los judíos celebraron su liberación con alegría y gratitud. Esta celebración se convirtió en la festividad de Purim, que los judíos siguen celebrando hasta el día de hoy para recordar cómo Dios los salvó a través del coraje de una joven reina. La historia de Ester nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles o desafíos grandes. A veces podemos sentir miedo o incertidumbre, como Ester, pero debemos confiar en que Dios nos ha puesto en el lugar correcto para hacer cosas importantes. Ester mostró gran valentía al defender a su pueblo, y su historia nos recuerda que debemos ser valientes y defender lo que es justo, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Érase una vez, Moisés vivía en el gran palacio del faraón, rodeado de riquezas y lujos. Aunque era tratado como un príncipe egipcio, en su corazón sabía que era hebreo, parte del pueblo de Dios. Desde pequeño había escuchado cómo su pueblo vivía como esclavos, trabajando muy duro y sufriendo bajo las órdenes del faraón. Moisés sentía un gran amor por su gente y deseaba ayudarlos. Un día, mientras paseaba por donde los hebreos trabajaban, Moisés vio algo muy injusto. Un egipcio estaba tratando con crueldad a un hombre hebreo. Moisés se sintió muy enojado y quiso proteger al hebreo, así que detuvo al egipcio y lo alejó. Pero lo que había hecho era muy serio, y Moisés tuvo que esconderlo. Al día siguiente, Moisés trató de detener una pelea entre dos hebreos, pero uno de ellos le dijo: ¿Por qué te metes? ¿Vas a hacerme lo mismo que al egipcio? Moisés se dio cuenta de que su acción ya no era un secreto. Cuando el faraón se enteró, quiso castigarlo. Moisés tuvo miedo y decidió huir a una tierra lejana llamada Madián, dejando atrás Egipto y todo lo que conocía. Y todos los días, Moisés vivió como un extranjero en la tierra de Madián. Después de caminar mucho tiempo por el desierto, llegó a un pozo para descansar. Allí vio a un grupo de mujeres que habían venido a dar agua a las ovejas de su familia. Pero justo cuando estaban a punto de sacar el agua, unos pastores llegaron y comenzaron a molestarlas, tratando de echarlas. Moisés, al ver lo que pasaba, no se quedó quieto. Con valentía ayudó a las mujeres y las defendió de los pastores. Luego sacó agua del pozo y ayudó a dar de beber a las ovejas. Las mujeres estaban muy agradecidas, así que cuando regresaron a casa le contaron todo a su padre, Reuel, también conocido como Jetro. Un hombre egipcio nos ayudó hoy en el pozo, swinguieron emocionadas. Reuel, al escuchar la historia, las invitó a traer a Moisés a su casa para agradecerle. Moisés aceptó la invitación y comenzó una nueva vida en Madián. Con el tiempo se casó con Séfora, una de las hijas de Reuel, y tuvieron un hijo al que llamaron Gersón, que significa extranjero, porque Moisés era un extranjero en esa tierra. Moisés aprendió a ser pastor, cuidando las ovejas de su suegro y viviendo una vida sencilla, lejos de Egipto. Hasta que un día, mientras Moisés vivía tranquilamente en Madián, algo muy importante comenzó a suceder en Egipto. El faraón que había gobernado durante tantos años, el mismo que había tratado con crueldad al pueblo hebreo, murió. Pero a pesar de este cambio, la vida de los israelitas no mejoró. Seguían siendo esclavos y sus trabajos eran más duros cada día. Los capataces los forzaban a trabajar sin descanso, construyendo ciudades y cargando pesadas piedras. El pueblo de Israel estaba desesperado. Por las noches, oraban juntos y clamaban a Dios, pidiéndole que los liberara de tanto sufrimiento. Sus corazones estaban llenos de esperanza porque sabían que el Dios de sus antepasados no los había olvidado. Cada lágrima y cada oración subieron al cielo, y Dios, que siempre cumple sus promesas, los escuchó. Él recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, que sus descendientes serían una gran nación y vivirían en una tierra donde serían libres y felices. Mientras tanto, Moisés continuaba con su vida en el desierto, sin saber que Dios estaba preparando algo increíble para él. Él creía que su vida como príncipe egipcio había quedado atrás para siempre, y ahora se dedicaba a cuidar las ovejas de su suegro. Pero Dios tenía otros planes. En ese tranquilo desierto de Madián, el tiempo de Moisés como pastor estaba por terminar, porque estaba a punto de comenzar la misión más importante de su vida. Y por eso, un día mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, algo extraordinario sucedió. Moisés había llevado el rebaño cerca del monte Horeb, también llamado el monte de Dios.
Mientras caminaba por la zona rocosa, algo llamó su atención. Una zarza estaba en llamas, pero lo más sorprendente era que, aunque ardía, no se consumía. Moisés, curioso, se acercó para mirar más de cerca. ¿Por qué esta zarza no se quema?, pensó. Pero entonces, desde el fuego, una voz lo llamó. «Moisés, Moisés». Moisés se detuvo, sorprendido, y respondió. «Aquí estoy». La voz le dijo. «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Luego la voz continuó. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». En ese momento Moisés se dio cuenta de que estaba hablando con el Dios verdadero. Lleno de asombro y reverencia, cubrió su rostro con las manos, porque tenía miedo de mirar directamente a Dios. Moisés no lo sabía todavía, pero ese encuentro cambiaría su vida y la de todo el pueblo de Israel para siempre, hasta que finalmente Dios reveló su gran plan a Moisés. Desde la zarza ardiente, Dios le habló con palabras llenas de amor y poder. «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus clamores y sé cuánto han sido oprimidos. Por eso he decidido liberarlos y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra donde fluye leche y miel». Moisés escuchaba con asombro, pero lo que Dios dijo después lo dejó sin palabras. «Ahora, ve. Te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés, que se sentía pequeño para una tarea tan grande, preguntó nervioso. «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Dios le respondió con firmeza. «Yo estaré contigo. Y como señal de que yo te envío, cuando saques a mi pueblo de Egipto, todos me adorarán en este monte». Moisés tenía muchas dudas. ¿Cómo podría enfrentarse al faraón? ¿Cómo lograría que el pueblo lo escuchara? Pero Dios le aseguró que no estaría solo. Con cada palabra que salía de la zarza, Moisés comenzó a entender que Dios lo había elegido para una misión especial. Aunque aún tenía miedo, también sentía algo nuevo en su corazón. La confianza de que, con Dios a su lado, cualquier cosa era posible. Y desde ese día, Moisés entendió que Dios lo había llamado para algo muy especial, aunque todavía tenía dudas en su corazón. «¿Y si no me creen ni me escuchan?», preguntó. Entonces Dios le dio señales para demostrar que Él estaba con Moisés. «¿Qué tienes en la mano?», le preguntó Dios. «Una vara», respondió Moisés. «Tírala al suelo», le ordenó Dios, y al instante la vara se convirtió en una serpiente. Cuando Moisés la tomó nuevamente, volvió a ser una vara. Dios también le mostró otra señal. Le pidió que pusiera su mano dentro de su manto, y cuando la sacó estaba cubierta de lepra. Al volver a meterla, la mano quedó sana otra vez. Finalmente, Dios le dijo que podría convertir agua del río en sangre para que el pueblo supiera que Él lo había enviado. Estas señales demostrarían que Dios estaba con él. Pero Moisés seguía preocupado. «Señor, no soy bueno para hablar», dijo. «Siempre me cuesta expresarme». Dios le respondió con paciencia. «Yo hice la boca del hombre. Yo te enseñaré qué decir». Aún así, Moisés pidió que alguien más hablara por él, y Dios decidió que su hermano Aarón lo acompañaría como su portavoz. Con estas palabras y señales, Moisés finalmente aceptó el llamado. Desde ese día su vida nunca volvió a ser la misma. Dejó atrás las ovejas para convertirse en el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad, con la fuerza y dirección de Dios a su lado. En esta historia vimos cómo Dios llamó a Moisés en un momento inesperado, transformando a un humilde pastor en el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad. Desde el desierto de Madián hasta la zarza ardiente, Dios mostró que Él nunca se olvida de sus promesas ni de su pueblo, a través de señales poderosas y palabras llenas de amor. Dios aseguró a Moisés que no estaría solo, dándole el valor para cumplir una misión tan grande. Este relato nos enseña que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, incluso cuando creemos que no somos lo suficientemente fuertes o capaces. Al igual que con Moisés, Él nos guía, nos equipa y está con nosotros en cada paso del camino. Si esta historia tocó tu corazón, sigue explorando las maravillas de la Biblia con nosotros. Hay muchas más historias de fe, valentía y esperanza que nos muestran cómo Dios trabaja en nuestras vidas, incluso cuando no lo esperamos. Que su presencia siempre te dé fuerza y confianza, recordándote que su plan para ti es único y perfecto.